Todos somos noticia, todas las voces, todos los temas, noticias, entrevistas y comentarios con Raimundo León y Lidia Campos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Lidia Campos, como cada miércoles, dándole la más cordial bienvenida a su programa Todos Somos Noticias. El día de hoy vivimos tiempos difíciles en el país por la violencia y lamentablemente hoy nos alcanzó con un suceso lamentable, el homicidio del ex subprocurador Bernardo Soriano Castro. De parte del programa enviamos nuestras condolencias a su familia y sobre todo también a sus seres queridos. Continuando con el programa, le doy la más cordial bienvenida a mi compañero de programa, Raimundo León. ¿Qué tal? Los saludamos desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión hasta Cabo San Lucas, Guerrero Negro y donde alcance la señal del instituto. Y bien, el día de hoy, como cada miércoles, tenemos un tema preparado para usted. Este es pasando a hablar de la movilidad y de tránsito en la ciudad de La Paz, y para eso tenemos como invitado al ingeniero Ignacio Figueroa Ojeda, director de Movilidad y Seguridad Vial del Ayuntamiento de La Paz. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Bien, iniciamos con este cuestionario. Recientemente se creó una dirección de tránsito y vialidad. ¿Cómo es que está organizada? Buenas noches nuevamente. Al final del día era una dirección que ya se venía, somos 3 direcciones hermanas que ya veníamos trabajando junto con la Dirección General que se tenía anteriormente, ¿no? Que era la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Al final del día se separan en 2 direcciones generales, una básicamente de seguridad y la otra comúnmente denominada como tránsito. Entonces estamos las 3 direcciones, que es la de su servidor, Movilidad y Seguridad Vial, y otras 2 direcciones de transporte, ¿no? La del tiburón urbano y la del transporte tradicional, llamémosle así. Entonces ya venimos trabajando con una inercia y venimos trabajando ahora con nuestro nuevo director general, ¿no? El maestro Francisco Javier Ramírez Robles, y pues bueno, estamos encarrilados con todos los temas que ya traemos, ¿no? Bien, para que nos platicas acerca de esta separación, obviamente, pues cada quien va a tener así sus elementos, ¿no? ¿Ustedes cuántos elementos tienen en el tránsito? Al final del día, en la dirección del maestro, somos alrededor de 260 personas, elementos tanto de tránsito como personal administrativo. Así es, ¿cómo estarían divididos? ¿Operativos cuántos están en la calle, digamos? Sí, mire, alrededor de 150 elementos, ¿sí? Puede ser que un poco más, donde el número de mujeres que existen de elementos de tránsito también es elevado, ¿no? Pudiera decirse que es 2/3 de la capacidad de hombres, 2/3 son el número de mujeres, ¿no? Antes de iniciar el programa, estábamos comentando que ¿qué es el CEMOVIAL? CEMOVIAL, ¿no? Es un acrónimo de Centro de Monitoreo Vial. Al final del día es un sitio físico donde se le denomina o le llamamos site, que es donde se alberga un sistema que consta de una pantalla pues grande, relativamente grande, donde visualmente uno puede ver ciertas imágenes, ¿no? Resulta ser que aparte de esa pantalla que tenemos computadoras con personal calificado para estar monitoreando. ¿Con qué se monitorea y qué es lo que se monitorea? Se monitorea con alrededor de más de 100 cámaras, ¿sí? Al final del día son dispositivos que semejan como cámaras, pero la mayoría de ellos funcionan como sensores, ¿sí? No es que tengan una visión nítida o una calidad nítida, sino más que nada reciben presencia vehicular o contabilización de vehículos, ¿no? Y de bicicletas y otro tipo de vehículos, y otras que son solamente 4 cámaras de CCTV. Esas sí las usamos para monitorear y vigilar las vialidades, ¿no? Ya sea que suceda algún siniestro vial, alguna eventualidad, nosotros nos comunicamos con los elementos que están en campo y se atiende, y más allá también con eso podemos revisar el buen funcionamiento de estos semáforos. Entonces, al final del día, desde este site podemos, ahora sí me voy a los semáforos, porque al final del día tiene que ver con una modernización semafórica, que dicho sea de paso, al inicio de este programa eran 26 cruceros semafóricos modernizados, al día de hoy ya tenemos 30, ¿sí? De los cuales la mayoría se encuentran en Forjadores y en el Par Vial. Entonces, desde el site se está monitoreando los tiempos que tienen cada semáforo. Si tenemos algún desperfecto, podemos arreglar a veces desde el mismo site, ¿sí? Algún tema de programación, de cambios de ciclos,
cosas técnicas de ingeniería de tránsito. Entonces, estas nuevas tecnologías nos ayudan y nos abonan mucho para la movilidad de la ciudadanía, ¿no? Sí, a veces los que no conocemos técnicamente cómo funciona esto, pues nos imaginamos que una cámara y alcanza a ver todo, ¿no? Ahorita nos acabas de explicar que unos son sensores y otros son realmente cámaras que sí pueden captar con nitidez lo que sucede. ¿Dónde están estas 4 cámaras? Mira, están alrededor de lo que es Forjadores y en el Par Vial. Pues la ubicación, propiamente tenemos 2 en el Par Vial sobre Roldán y tenemos otras 2 sobre Forjadores, ¿no? Que estas nos ayudan a visualizar. ¿Qué alcance tienen estas cámaras? Pues mire, en términos de especificaciones de cámaras, no sé mucho, pero lo que sí hemos llegado a ver tiene zoom de 30x, no sé si sea mucho, pero la verdad alcanza mucha distancia. Asumimos que son entre 2-3 kilómetros de visión, donde se puede alcanzar a ver con pues algo de nitidez, ¿no? Y zoom óptico tienen estas cámaras también. Pero cuando pasa un accidente, ¿las otras cámaras ayudan? ¿Se pueden ayudar? No. De hecho, sí nos ha surgido el tema de que ciudadanía o alguna institución nos pide, o nuestros mismos elementos, oye, tienes el video porque sucedió un percance vial. A veces que tenemos solamente esas grabaciones en las 4 cámaras de CCTV. Sí, nos pueden grabar hasta 30 días todo el tiempo, ¿no? Y de ahí se va borrando la información. Las otras cámaras que menciono que funcionan como sensores no guardan información, por eso comento, y aparte la nitidez es de muy mala calidad y son sensores. Me permito explicarles un poquito. Sí, claro. Del otro universo de cámaras se dividen en 2 especificaciones, una que le llamamos la microregulación y otra la macroregulación. La microregulación, que tenemos más de 95 piezas de estas, son las que están arriba de los semáforos. No sé si han visto una pieza alargada con una bolita arriba, que esa propiamente es el sensor o la cámara, y esas nos ayudan a detectar presencia vehicular. Aquí es la clave. Con esta nueva modernización de los semáforos, del controlador, con este sensor nos capta si hay presencia o no. Si no hay presencia, manda una señal y al final del día, después de ciertos segundos, corta el tiempo que tenía destinado y me lo da a la otra vialidad, ¿no? Y con esto pues podemos ayudar a una movilidad más ágil, ¿no? Bien, también sí se pueden entonces hacer peritajes y aplicar multas por situaciones captadas en estas cámaras. De que se pueden hacer, solamente tenemos la particularidad de que se tiene que ver en el momento. Bien, estas 4 cámaras CCTV sí tienen un rango de 360 grados, sin embargo, pues están focalizadas en un cierto punto específico y han llegado a aparecer siniestros, por ejemplo, en una zona donde no está viendo la cámara y pues no se tiene la información, ¿no? En el tema de infracciones, ahorita lo mencionó, es un apoyo, ¿no? Coadyuva. Al final del día, nosotros visualmente o los monitoristas que están ahí revisan y si hay un tema de sanción, se comunican con un elemento, van e infraccionan, ¿no? A ver, ahorita nos contaste un poco también de las características del centro de monitoreo. Entonces, yo me imagino que es como un cuarto de guerra, le llaman en las cuestiones de campañas, ¿no? Pero acá es un lugar donde hay muchas cámaras y están viendo pues lo que está sucediendo en la ciudad, ¿no? Sobre todo en estas 4 avenidas que están, donde están las cámaras que tú nos comentas. Sí, lo que comento está una pantalla, creo que es de 90 pulgadas, donde ahí, y aparte cada elemento tiene 2 monitores, y al final del día, pues eso es lo que estamos visualizando. Vuelvo y repito, recordemos que solamente tenemos 4 cámaras CCTV, sin embargo, con esta modernización no solamente nos enfocamos en monitorear las cámaras CCTV, sino también hay un sistema donde nos muestra un tipo Google Maps, y ahí vienen todas las ubicaciones de los semáforos y podemos revisar en tiempo real cómo están funcionando. Entonces también ese es un parte de los trabajos. Ingeniero, también, ¿qué zonas abarca este monitoreo? El monitoreo de todo. Ajá, va en Forjadores, desde 5 de febrero hasta Parque Industrial, tenemos modernizados los semáforos, ¿sí? Y en el Par Vial, que es desde Forjadores hasta el Boulevard Constituyentes, o Abasolo algunos le llaman, que sería Roldán y Juan de Dios Angulo, ¿no? Todos esos semáforos están modernizados y podemos tener un monitoreo desde el semovial. Repito, no solamente desde la CCTV, sino del propio semáforo ahí de manera digital, vaya. Así es. ¿Y cuál es el plan, digamos, a corto y mediano plazo, considerando que ya son 100 cámaras, pero cuántas cámaras se requiere realmente la ciudad para que ustedes tengan pues un mapa completo?
Más allá de cámaras, yo diría robustecer, ¿no? Los cruceros semafóricos que tenemos en la ciudad. Les voy a dar los datos, ¿no? Por ejemplo, les acabo de mencionar que son 30 cruceros semaforizados modernizados que tenemos hoy en día, pero seguimos teniendo 37 que no están modernizados, ¿no? Entonces, pues hay un área de oportunidad donde, pues, al tener una modernización nos da una oportunidad de tener más rápido un avance en términos de movilidad, ¿no? Que vuelvo y repito, no solamente por tener un semáforo modernizado me va a ayudar 100% a la movilidad. También lo mencionábamos, ¿no? Dependemos mucho del usuario, ¿no? De que respete las normas, el reglamento de tránsito y el buen uso también de las vialidades, ¿no? No estar viendo el celular y demás, porque a veces pierden segundos y les comentaba, si el semáforo no capta a nadie, corta el tiempo y a veces piensan que no sirve, ¿no? Pero no, son temas de utilización de las tecnologías, vaya. Qué interesante. Sí, que al final eso es lo importante, ¿no? No solamente estar vigilando y sancionando y observando y regañando, ¿no? Sino diciendo, a ver, tienes una responsabilidad, tú como conductor, de obviamente obedecer, porque hay un reglamento de tránsito al final de cuentas. Correcto, ¿no? Donde hay que respetar velocidades y el buen uso, ¿no? El respeto de los semáforos, de las señales verticales, horizontales, que es la pintura. Es un sistema, ¿no? Que hay que llevar bien. Ingeniero, hablábamos al principio, tenemos el número de vehículos en La Paz y cuántos circulan diariamente en esta ciudad. Sí, por ejemplo, solicitamos una información porque al final del día los carros registrados los tiene Finanzas en el gobierno del estado y son más de 310,000 vehículos los que están registrados. Es decir, todo carro que no esté emplacado debidamente no está contemplado en estos números, ¿no? Entonces entendemos del mundo de vehículos que tiene la ciudad hoy en día. Y más allá de eso también tenemos datos. Aquí no les dije de manera mañosa, es decir, lo quieren ver, la otro tipo de cámara, ¿no? La micro la describí, ahora la macro. En la macro podemos contabilizar los vehículos que pasan por ese punto en específico. De esa macro solamente tenemos 8, no es en todo el sistema. Y ahí hemos detectado picos de más de 5,000 vehículos por hora, ¿sale? Entonces son datos importantes que la ciudadanía debe de conocer, ¿no? Y bueno, ¿y para qué me sirve a mí conocer también qué tantos vehículos tiene? Pues habrán de saber que también en el área técnica, en el área de movilidad, pues se utilizan ciertos sistemas, herramientas, software para calibrar nuestro sistema y en dado caso que aplique, poder modificar tiempos o no a los semáforos, ¿no? Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos precisamente para que nos amplíes esta información que es muy técnica pero también muy interesante, ¿no? Imagínense la cantidad de vehículos que tenemos en La Paz y a veces no nos queremos dar cuenta, ¿no? Correcto. Regresamos en un momento. ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. El paso del tiempo no borra su valor, no significa desaparecer. Pero muchos se enfrentan maltrato, abuso y olvido. Sigo siendo yo, sigo llena de sueños, tengo una historia y tengo dignidad. La violencia contra las personas mayores es una realidad que debemos erradicar. Todas las personas merecemos respeto en cualquier etapa de la vida. Párala la violencia. Valoremos la experiencia y dignidad de quienes han recorrido el camino antes que nosotros. Construyamos una sociedad que respete a todas las generaciones.
¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Ya estamos de regreso en su programa Todos Somos Noticia con el ingeniero Ignacio Figueroa Ojeda, director de Movilidad y Seguridad Vial del Ayuntamiento de La Paz. Abriendo más esta pregunta que hicimos hace un momento, que nos decías también los tiempos de recorrido que hay, cuántos vehículos también. Sí, hemos estado haciendo nuestra tarea en toda vez que ya siempre tenemos unos tiempos de recorrido, ¿no? Es un estudio que se realiza relativamente sencillo, donde uno se sube a un vehículo y tomas tiempos, literalmente, ¿no? Hicimos ejercicios y me voy a enfocar en Forjadores, que es nuestra arteria principal de la ciudad, ¿no? Entonces hicimos ejercicios tanto de 5 de febrero a Camino Real y desde Camino Real a 5 de febrero. Antes de que se hiciera todo este tema del semovial, los estudios indican que se hacía tiempos máximos de una hora, más de una hora, ¿no? 1 hora 16 minutos y demás, ¿no? Tiempos medidos. Después se realizó un estudio de movilidad en el 2022. En este estudio se determinaron, por ejemplo, implementar el semovial, la apertura de ciertas vialidades, que ahorita lo voy a comentar un poquito más, que todo esto iba a abonar a la vialidad y reducción de tiempos de recorrido. Entonces, toda vez que ya se implementó el par vial de los libramientos, algunas ciertas calles que se pavimentaron y con este sistema nuevo del semovial se lograron reducir los tiempos de recorrido, ¿no? Llegaron a ser hasta de 30 a 35 minutos, ¿sí? Entonces, pasar de 1 hora 16 a 30 a 35 minutos, pues es algo bastante significativo, ¿no? Ahora bien, hoy el día quizás sí hemos tenido un incremento, ¿no? Porque eso hablo que fue hace un año atrás cuando se empezó a implementar todo esto. Hoy en día se ha incrementado, entendamos que porque hay un fenómeno que en ingeniería de tránsito muy rápidamente se dice tránsito inducido, ¿no? Al ver que la vialidad realmente está funcionando un poco mejor que antes, pues la gente que antes no lo utilizaba se empieza a incorporar, ¿no? Entonces no es que exista más tráfico per se, sí existe, pero no es que sea más, y la toman, ¿no? Entonces, hemos estado midiendo los tiempos hoy en día y pues casi seguimos en lo mismo, pero pueden rondar también hasta los 40 minutos, ¿no? Pero te vas de 30 a 40 minutos. He recorrido en diversos horarios, ¿no? Personalmente lo he hecho, con mi personal también, en la mañana, en las tardes. En la mañana de 7, 7 y media, 8, 8 y media he recorrido y hago esos tiempos, ¿no? Entonces, está comprobado que está sincronizado, y son tiempos buenos. Ojo, no quita que todavía tengamos colas, ¿no? Retrasos, es decir, no va a ser un tránsito fluido, ¿sí? Sí nos paramos en ciertos puntos, pero vuelvo a repetir, se hace ese tiempo, ¿no? Y pues es medible, ¿no? No hay ningún problema en la comprobación. Justo también, ingeniero, ¿cuáles son los horarios, las horas pico y en qué momento es más lento el tránsito del vehículo? Generalmente son los horarios de entrada y salidas tanto de trabajo como de escuelas, ¿no? Podrá decirse que 7 o de 6 y media a 8 de la mañana puede ser el horario pico, ¿sí? Correcto. En la tarde puede ser también de 3 a 5 y después de
6 a 8 aproximadamente, ¿no? Son diversos picos. Todo esto me atrevo a comentarlo porque en Semovial, les digo, con las cámaras macros tenemos censados cuántos vehículos pasan por hora, hacemos unas gráficas y pues clarito se ven unos picos, ¿no? Entonces el horario a veces difiere un poco, pero esas son las horas pico, ¿no? de nuestra ciudad. Okay. Ahora, un accidente de tránsito, porque pues tenemos esas arterias aquí en La Paz, ¿no? Muy marcadas, la Forjadores, las Garzas, Abasolo, y no las transversales, ¿no? ¿Qué tanto afecta un accidente? Sí, afecta de manera significativa, ¿no? Hay otros siniestros que afectan más que otros, a veces se arreglan en sitio, pues a veces no, a veces es fuerte el siniestro, a veces no, entonces, pero todo repercute, ¿no? Les comentaba, y gracias por la pregunta, ¿no? Los tiempos que les doy son tiempos, no voy a decir ideales, pero sí sin ningún contratiempo, es decir, que no se presentan siniestros viales, ¿sí? Que la ciudadanía también va atenta a no estar en el celular y respeta cuando se pone en verde, respetan también cuando se pone el rojo, porque hay un fenómeno que sucede hoy en día, ¿no? El semáforo está en rojo, generalmente en Forjadores o en cualquier otro lado, y se siguen pasando. Es decir, cuando ya está saturada la vialidad y está en rojo, pues se quedan atravesados en medio. Y los otros vehículos, cuando se pone el verde, pues empieza a crear un caos y un efecto, pues dominó, que pareciera, se quita este problemite y ya sigue, ¿no? Ya me dio un efecto para atrás, ¿no? Una cola que se va acumulando. Entonces, para ese tema, nuestro director general, Francisco, nos ha instruido aplicar un operativo vial en las mañanas de colocar elementos de tránsito pues en los principales puntos donde detectamos que hay este tipo de situaciones para ayudar un poco más pues a la vialidad, ¿no? Que vuelvo y repito, pues no debería de ser porque están los semáforos, pero pues al final del día pues tenemos que apoyar a la ciudadanía para que nosotros como conductores también entendamos ese punto, ¿no? Y vuelvo a decirlo, pues también por respetar, porque en las mañanas, lo dije, son horarios de escuelas, ¿no? En las mañanas y en las tardes. Entonces también nuestros elementos están para velar que pasen con seguridad los peatones, ¿no? Que estén en los cruceros. Ingeniero, ¿y cuáles serían los planes a corto o mediano plazo para hacer más rápidos pues estos recorridos? Sí, mira, hemos estado en pláticas con diversas instancias. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para hacer más rápidos recorridos? Vialidades tenemos ya marcadas, ¿no? Es decir, la capacidad de las vialidades ya está rebasada de hoy en día, entonces tengo que crear rutas alternas para que el tránsito se distribuya, ¿no? Por ejemplo, Bahía Concepción, que ya se hizo un tramo, ¿no? Este año nos han comentado que se va a terminar la conexión hasta la carretera Los Planes. Entonces esto va a ayudar a aliviar de una u otra manera el tránsito que hoy tenemos sobre Forjadores, ¿no? Y así se pueden implementar pues otras vialidades dentro de la ciudad, que al final del día, repito, nosotros pues no construimos ni nada, ¿no? Al final del día somos la movilidad vial, pero sí hacemos recomendaciones a nuestras direcciones cercanas dentro del ayuntamiento y llevamos un plan para eso, ¿no? Para tratar de agilizar la movilidad. Sí, y es bien importante porque finalmente ustedes tienen pues el diagnóstico, ¿no? Tienen los números y tienen pues obviamente la problemática pues ahí muy, muy a la mano. De alguna manera, ustedes ahorita sí hacen recomendaciones y la otra pues, les hacen caso, ¿no? Pero el asunto es, por ejemplo, siempre se ha dicho que, no sé, de la zona de Forjadores, cómo conectar con esta parte de Abasolo, ¿no? Y uno piensa, pues es que es muy sencillo, ¿no? Hacen una transversal y punto. Pero ¿por qué no se hace esto? O sea, ¿por qué es tan complicado? De repente hay como que un poco más se hacen laberintos, ¿no? Y sí se tienen planes para hacer algo más factible, más sencillo en ese sentido. Sí, mire, vuelvo y repito, ¿no? Al final del día, uno lo que solicita para términos de movilidad es pues tener mayores vías alternas. Al final del día, y bien lo acabas de comentar, se tienen que hacer estudios que se han venido haciendo en la administración ahorita de la alcaldesa, Milena Quiroga. Se han hecho estudios de movilidad y estos estudios de movilidad son ingeniería de tránsito, hacen aforos viales y diversos tipos de levantamientos y estudios que nos dictan o nos dan las pautas de referencia para poder mejorar la vialidad, ¿no? Ya lo comenté, por ejemplo, en el 2022 se determinó que haciendo la prolongación de Juan de Dios Angulo, es en el Libramiento, ¿sí? Se pavimentó una parte que conectaba de Agustino Lachea hacia Constituyentes y eso nos abonó a la movilidad. Vuelvo a repetir, el par vial anteriormente funcionaba en ambos sentidos, ¿no? Cada uno. Ahorita se hizo un par vial, uno en un sentido y el otro en otro. Esas son partes. También ya venía ahí dentro de las recomendaciones Bahía Concepción.
Entonces, hoy en día también ya se hizo otro estudio, ¿sí? Que lo acaba de hacer, se acaba de entregar en enero, si bien recuerdo, y donde nos están dando pautas de qué hacer, ¿no? Las directrices, pero vuelvo y repito, con estudios, ingeniería de tránsito, porque al final del día, pues nos tenemos que basar con eso, ¿no? Con datos duros. Y pues tenemos afortunadamente la evidencia de que están funcionando todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay un plan que se tiene que seguir o que nos da la directriz y ya estoy seguro que se van a estar aplicando en la medida de lo posible, ¿no? Ingeniero, también, pues estos espacios de las ciclovías, ¿cuáles son los planes para ampliar estos espacios? Sí, hoy en día, por lo pronto nosotros en Movilidad y Seguridad Vial no tenemos un plan de incrementar las vialidades, sin embargo estamos en comunicación también con los entes pues que programan este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, gestión integral de la ciudad y estamos abiertos, claro, ¿no? Porque es una movilidad pues diferente a la automotriz que preferentemente debemos ir para allá, ¿no? ¿Y qué tan eficiente es? Eficiente, pues yo creo que eso le deberíamos de preguntar a los usuarios. Yo, lastimosamente, yo aquí no soy un usuario de bicicleta por pues el tema de laboral que tengo, ¿no? Se me dificultaría mucho el traslado, pero pues de que es una buena opción, lo es, ¿no? Todo con seguridad, ¿no? Con su debido chaleco, aditamento, su casco, reflectores, pues porque al final del día son usuarios vulnerables y tienen que darse a denotar en la vialidad, ¿no? Para que los vehículos puedan observar y respeten propiamente a los ciclistas, ¿no? Bien, vamos a un nuevo corte y regresando platicamos acerca de pues qué puede hacer en un momento dado también gestión integral pues, para resolver este asunto. Gracias. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Ya estamos de regreso en su programa Todos Somos Noticia con este tema que es la movilidad de tránsito en la ciudad de La Paz.
Ingeniero, también respecto a estas zonas amarillas para los peatones, ¿sí hay respeto? Los cruces peatonales. Los cruces peatonales. Debe de haber un respeto, ¿no? Al final del día lo tenemos marcado en nuestro reglamento de tránsito, pues para respetar con una distancia adecuada, ¿no? Es para el libre paso y seguro de los usuarios. Sin embargo, la realidad es que muchas de las personas usuarias pues no lo respetan, ¿no? Ahí es donde debe entrar uno con los elementos de tránsito pues para hacer valer el reglamento, ¿no? Pero ocupamos mucho de quién, de la ciudadanía, ¿no? De una educación vial, pues de todos. Por ejemplo, ese tema, a mí me ha tocado estar en la Forjadores, ahí hay un área donde los vehículos pasan a una velocidad pues, muy rápido, ¿no? Y está esas partes amarillas, ¿no? Peatonales, y uno dice, pues cualquier peatón dice, bueno, pues es que yo no me voy a arriesgar a atravesar porque no se van a detener. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente esos pasos peatonales se respeten en esas zonas tan transitadas y tan rápidas, ¿no? Los pasos peatonales se deben de poner y se colocan donde existe un dispositivo de control del tránsito. Por ejemplo, en los semáforos, precisamente porque va a haber un tiempo en rojo o un tiempo en verde. El tiempo en rojo es para que el peatón pase, ¿sí? Por eso también en el reglamento menciona algunas especificaciones donde la prioridad siempre la tienen los usuarios, el peatón, personas con discapacidad, niños, adultos mayores, usuarios en bicicleta y al último el vehículo. Entonces el vehículo debería de respetar esos cruces, ¿no? Estén o no en un específicamente en un crucero semaforizado. De preferencia sí deben de estar ahí los cruceros peatonales, como lo acabo de mencionar, ¿no? Sí, donde sí se respeta un poco más, y es un poco más porque de repente hay unos que no. Es el malecón, ¿no? Que donde sí, pues porque el tránsito va más lento, pero en las vías rápidas yo insisto en que es muy difícil que la gente, que los conductores, y sobre todo en la noche, ¿no? Se fijen o disminuyan la velocidad, o sea, no sí, lo hacen. Lo que mencionas, ¿no? En el malecón, pues es una zona recreativa donde también tenemos apoyo de elementos de tránsito para dar vialidad propiamente, pues porque hay pues una cantidad de usuarios, tanto nosotros como locales como turistas, ¿no? En el caso de Forjadores, bien lo comentas, tenemos estadísticas también aparte de siniestros, dentro de los siniestros viales se dan los atropellamientos, ¿no? Que si bien no pudieran ser significativos, pues al final del día sí existen atropellamientos donde hay muertes y es lo que nosotros tratamos de evitar, ¿no? Que no suceda. Entonces nosotros pues ¿cómo lo mitigamos? Con ciertos programas tanto de educación vial, con el área de educación vial, pero operativamente con la Comandancia de Vialidades haciendo operativos dentro de la ciudad en distintas zonas o en distintos horarios, que no precisamente son para específicamente el cruce de peatones, ¿no? Pero al final del día, a ver a los elementos, estando revisando que un carro cuente con papeles, que las motocicletas tengan casco, estamos abonando en algo también al respeto al reglamento de tránsito, ¿no? Y de eso se trata, también de que la ciudadanía pues nos apoye, ¿no? En lo propio. Hablábamos ahorita en el corte que hay planes para mejorar el transporte público, para aumentar quizás los camiones también, sobre todo tiburón. Sí se tienen planes. Al final del día es mi dirección hermana, pero sí entiendo que deberían de haber más unidades del tiburón urbano, porque a los datos duros que han mostrado y que han sido de manera pública, ha sido muy atractivo para la ciudadanía. ¿Cómo se mide? Pues con el número de pasajes que han tenido. Entonces aquí la idea es que se trata de tener ejes troncales y algunos colectores, ¿no? Que al final del día vayan de las colonias y bajen a la Forjadores o a ciertas ramas específicas y pues colectar más. Y pues no se olviden del Centenario y Chamecle también. Considero que eventualmente tiene que pues ser un enramado muy, muy global, ¿no? A toda la ciudad. Como todo hay que empezar paso a pasito y sí se debería de contemplar. Ahora bien, voy a retomar un poquito ese tema del tiburón urbano que es muy necesario, que al final del día también nos traería el desincentivo del uso del vehículo particular, porque esa es la meta, ¿no? Ese es el objetivo también, que abonaría directamente también a los tiempos de recorrido y a la seguridad también de los peatones, ¿no? Bien, y para dimensionar realmente cuál es el problema que tenemos en la ciudad de La Paz, o sea, porque no solamente es hacer pavimentar mejor y poner semáforos y hacer exhortos para que la ciudadanía pues respete las señales de tránsito y demás, es la cantidad de vehículos que tenemos aquí. Sí. Es impresionante la cantidad. Cuando se compara con otras entidades del país, otras ciudades, pues
para que nos hables un poco de esto, ¿no? ¿Cómo estamos aquí en La Paz? Yo creo que todo el mundo tenemos, o voy a hacer esta referencia, ¿no? Me voy a atrever a algún conocido o algún familiar o uno mismo que tiene más de un vehículo, ¿no? Por ejemplo, hay familias que son 4 personas y los 4 tienen vehículos, ¿no? Ahorita no voy a hablar del tema si están regulares o no, ¿verdad? Son cantidad de vehículos que ya dijimos, regularizados son más de 300,000, 320 por ahí, ¿no? Aproximadamente. Entonces, todo este uso, este crecimiento de vehículos aunado a, pues quizá no a una correcta utilización del reglamento de tránsito, es decir, al no respetarlo, pues se nos hace un poco más complicado a nosotros como ente operativo regulador de vialidades con los elementos de tránsito, pues poder tener un tema con la ciudadanía, ¿no? De que se haga respetar el reglamento de tránsito para que nos ayuden a estar en armonía, ¿no? Porque es lo único que necesitamos nosotros o a lo que nos evocamos, ¿sí? A la movilidad, básicamente, y seguridad vial, ¿no? Bueno, nada para terminar con este tema. ¿Abonaría el hecho de poner un no circula? Para que quitar pues este estímulo que da el viajar en un vehículo propio y andar rápidamente por la ciudad, ¿no? O lo más rápido que se pueda, para que se use más el transporte público urbano. ¿Se ha pensado en eso? Se ha pensado, se ha puesto sobre la mesa como una de las opciones que tenemos. Sí se ha puesto. Sin embargo, los temas que se han visto o que se comentan en las mesas donde se ve este tema es que luego no resulta ser lo que debe de ser, ¿no? Por ejemplo, hay casos en la Ciudad de México que lo dicen los que saben en ese tema, porque aparte son también temas de, al reducir tiempos de recorrido, al tener menos vehículos, pues también hay menos contaminación, ¿no? Al final del día los vehículos contaminan, ¿no? Entonces son varios temas mezclados, pero sí, la respuesta es sí se ha analizado, tampoco se ha descartado, pero no hay un plan a corto plazo de ese tema. Siguiendo con esto del transporte público, ¿deben los camiones pararse pues donde sea? Existen paraderos, ¿no? Y me estoy metiendo en temas que no son de mi dirección, no tengo mucho conocimiento, pero hasta donde nos da el entendimiento, pues existen paraderos. Al final del día, también tenemos una cultura como usuarios, ¿no? En su momento también llegué a usar pues este tipo de transporte y donde sea uno lo paraba, ¿no? Y ahí iba el conductor y se para. Y por eso mismo dicen, cuidado, paradas continuas, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, también es una parte, no sé si decirlo, si esté bien cultural, ¿no? De uno mismo pararlo donde sea, pero el tiburón urbano tiene específicamente paraderos para poder realizar ascensos y descensos, ¿no? También interesante planes para construir puentes en la ciudad de La Paz para evitar este bloqueo, pues sobre todo de los vehículos. Sí, planes, hasta donde yo tengo conocimiento, no se tienen al día de hoy, ¿no? Puentes vehiculares. ¿Y peatonales tampoco? Sí, tenemos al final del día cruces seguros, ¿no? ¿Puentes peatonales? No, de los dos, vehiculares y peatonales. No se tienen contemplados hoy. De hecho, los puentes también peatonales hoy en día están en desuso como tal, ¿no? Al final del día todo se tiene que hacer a nivel, por eso se tienen esta nueva cambio de paradigma de diseño de vialidades que son las calles completas, ¿no? Donde deben de haber pues cruces seguros de cruce peatonal con sus volardos, todo a nivel para que no tengan que estar bajando ni subiendo las personas con discapacidad, adultos ni niños, ¿no? Entonces, todo lo que se está haciendo hoy en día es cruces a nivel. Okay. ¿Tienen planes hay una zona ahí que en la ciudad pues, obviamente también genera conflictos, no solamente a los estudiantes, sino también a la gente, la zona de la universidad? Sí. Donde pues uno cruza también el semáforo y uno tiene casi... O sea, realmente me ha tocado cruzarlo y les dan 10 segundos para cruzar. Entonces, se me hace muy poquitos por la cantidad de estudiantes, ¿no? Eso que comentas, no sé si es un tema, si ya lo midieron o algún tema en específico, porque en lo personal es una pregunta que muchos me hacen y no tiene menos de 16 segundos 14 segundos el tiempo semafórico en horarios donde no hay mucho peatón, pero generalmente tiene más de 16 segundos para que crucen pues los mismos, ¿no? ¿Se puede mejorar? Creemos que sí se puede mejorar sacrificando un poquito pues a la vialidad principal que es la Forjadores, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese análisis, ¿no? De darle más tiempo a los peatones. Lo que sí les puedo comentar es que está sobre la mesa el 4 altos de la UAPS, ¿no? Propiamente, porque sí es necesario un semáforo, ¿no? Que se esté evaluando. Bien.
Ahorita nos acabas de comentar de que sí sería más eficiente el transporte a través del tiburón urbano. Ya había hablado la presidenta de la República hace unos meses de meter 40 camiones más. ¿Tienes conocimiento al respecto de cuándo llegarían o algo así? ¿O no? Tiempos de que lleguen, no. Tengo entendido que al final del día es un trámite, como bien lo comentan, no es sencillo. La alcaldesa lo comentó, que lleva ciertos pasos, pero que sí van muy avanzados, ¿no? Entonces, pues hay buenas expectativas para que, pues quizá en este año puedan llegar, ¿no? La información así muy completa no la tengo, pero sí tengo entendido que va a buen puerto, ¿no? De que lleguen una buena cantidad de vehículos de tiburón urbano para que se incorporen aquí al servicio en la ciudad. Muy bien, vamos a ir a un nuevo corte y vamos a regresar para el último bloque. Y pues nada más, antes de irnos, decirles que la presidenta de la República va a estar aquí el próximo domingo, por cierto, en Ciudad Constitución. Entonces, puede ser una buena oportunidad para platicar nuevamente con ella sobre este tema. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos. Leer. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Cuál es su emergencia? Buenas noches, Avenida Reforma 1557. Muy bien, ¿qué sucede allí? Para ordenar una pizza a domicilio, por favor. Señorita, usted llamó al 911. Esta es una línea de emergencia. Sí, familiar, de jamón y champiñones. Le repito, usted llamó al 911. Esta es una línea de emergencia. Muy bien, ¿cuánto se tardan más o menos? Señorita, ¿está usted bien? ¿Tiene una emergencia o no? Sí. Y no puede hablar porque... Así es. ¿Hay alguien en la misma habitación que usted?
Ya estamos de regreso en Todos Somos Noticia en nuestro último bloque con el ingeniero Ignacio Figueroa Ojeda, director de Movilidad y Seguridad Vial del Ayuntamiento de La Paz. Ingeniero, háblenos de estas zonas exclusivas que estamos hablando ahorita en el corte. Sí, se reparten en distintos tipos, ¿no? Al final del día conocemos un exclusivo para un comercio o un exclusivo particular. Ahorita nos vamos a enfocar en estos dos, ¿no? Sí. Que el particular es cualquier persona que tenga su casa, va y solicita un exclusivo allá tránsito en la unidad de movilidad, ¿sí? En la unidad técnica, le piden ciertos requisitos. Si tiene frente de su casa guarnición disponible, ¿sí? Va, se evalúa, se ve cuántos metros de frente tienen y ya se le pregunta a la persona cuántos es lo que desea, ¿sí? Generalmente se dan no menos de 4 metros, 6 metros para que quepa bien un vehículo. Y pues bueno, si se revisa, se analiza que es factible, se le avisa a la persona, hay unos costos que hay que pagar, unos honorarios al Ayuntamiento de La Paz, va y se instala. Ahora bien, supongamos que ya pasó toda esta tramitología, ¿qué es lo que me da de beneficios o de atribuciones más bien, ¿no? Porque es un derecho adquirido? Al final del día es un exclusivo para uso del propietario, es decir, yo tengo enfrente de mi casa, contraté un exclusivo, sí, particular, llega un vehículo ajeno que yo desconozco, yo tengo algunas opciones que puedo hacer, que es llamar a la Comandancia de Vialidades o a la Dirección de Movilidad, donde me responde y me atiende una persona. Yo le doy mi domicilio, le digo que tengo un uso exclusivo y que no reconozco ese vehículo. Entonces, bien, asiste un elemento de tránsito, también tiene que estar la persona propietaria para mostrar que está vigente, ¿sí? Este exclusivo, y ya se procede, ¿no? Si dice que desconoce el carro, el elemento hace una multa, manda a llamar una grúa y se llevan el vehículo, no se retira. Al final del día, pues es un exclusivo, ¿no? De un particular, lo mismo para un negocio, ¿no? Me preguntaban también hace ratito, sí. Una cosa es el exclusivo en verde, ¿sí? Lo que comentábamos, y otra cosa es la entrada o salida que tú tienes a tu vivienda, que es una cochera, ¿sí? Que está abierta, que tienes acceso. Ahí no está permitido estacionarse más que el propio dueño de la casa, ¿no? Porque se entiende que si estamos obstruyendo eso, cualquier persona, imagínense que suceda algún tema particular de salud o alguna cosa que tenga emergencia, pues se están obstruyendo la salida. Entonces, de igual manera, si obstruyen su cochera, pueden llamar que me voy a atrever a dar unos números, a la Comandancia de Vialidades, que el número es 612-12-448-53, o en su caso también a la central de radio, que es 612-10-00-67, y donde pueden comentar esto mismo, ¿no? Que están obstruyendo su cochera. Y es el mismo procedimiento, se acerca un elemento de tránsito, se encuentra el dueño de la casa, donde le dice que ese vehículo es desconocido, se procede a infraccionar y a llevarse el vehículo, ¿no? Para pues garantizar una seguridad de la misma persona de la vivienda por si se suscita un tema de emergencia, ¿no? ¿Y qué tan rápido acuden? Porque si estoy en una emergencia y no se van a tardar 15, 20 minutos. Depende, la verdad los tiempos son muy variables, como entenderemos, y lo comentaba, ¿no? Aparte del uso de la vialidad propiamente, también es vía pública ahí y son vehículos y somos usuarios los que dejamos los vehículos donde no debemos, ¿no? Entonces hay N cantidad de reportes, hay días que se tienen menos, hay días que se tienen más, entonces los tiempos no son fijos, ¿no? Atendemos lo más rápido que podemos, sin embargo, a veces sí puede llegar a tardar, ¿no? Media hora, 1 hora. Nos hablabas también de una aplicación. Sí, existe lo que es el visor urbano, ¿no? Que se ha dado a conocer que tiene muchas bondades. Dentro de ellas tiene una capa que al final del día es la de exclusivos, ¿no? Ahí puedo ver si en un lugar de la ciudad yo voy al centro, por ejemplo, me quiero estacionar en un lugar y veo que hay un verde, lo puedo revisar yo porque es en línea, ¿no? Con un celular, con internet, me puedo meter a la página, pongo la capa y ahí me puedo ver en la dirección, y si no se encuentra propiamente visual ahí, muy probablemente no está vigente, ¿no? Es decir, o tiene que pagarlo o pudiera ser que sea algo apócrifo, ¿no? Que nunca se dio aviso de que existe. Ahora, ¿qué pasa con la zona roja, ¿no? Donde también los que manejamos de repente nos damos cuenta que no puedes ni siquiera asomándote, tratar de cruzar la calle, sí, porque hay vehículos invadiendo esa zona roja. Y es muy importante, ¿no? El reglamento de tránsito también lo marca. Vuelvo a lo mismo para la seguridad vial, ¿no? Al final del día también me he topado con algunas personas que dicen, oye, pues es que es mucho, 6, 8 metros, denle menos. Al final del día es para seguridad
de las personas, ¿no? En general, porque al yo tener mayor distancia del rojo, depende mucho mi ancho de la vialidad total, ¿sí? Hay vialidades muy angostas que si le doy muy poquito de zona roja, pues el carro casi está de frente y no alcanzo, perdón, el vehículo está muy cercano a la esquina estacionado y yo como usuario que quiero dar vuelta a algún lado, no puedo percatarme si existe o no un vehículo del otro lado, sí, y es donde pasan siniestros, ¿no? Eso, imagínense, respetando el rojo, pero muchos se meten en el rojo, ¿no? Que esos también son acreedores a infracciones y también a llevárnoslos con grúa, porque son susceptibles a ocasionar daños pues a la salud de las personas, ¿no? Quizás no menos importante también, ingeniero, estas personas que cuando hay eventos públicos, pues apartan lugares para que sea como un tipo de estacionamiento y te cobran. Al final del día, si lo están haciendo en predios particulares, nosotros... No, al final del día nosotros no tenemos el conocimiento de si están regulares o no, que todos deberían de estar regulares, ¿no? También hay un fenómeno que cuando existen eventos, pues apartan, pero en la vía pública, ¿sí? Es decir, que llegan y dejan un vehículo y se van. Hasta cierto punto el reglamento de tránsito lo permite, ¿no? Siempre y cuando no dejen un vehículo por más de 5 días. Si no se considera un vehículo en estado de abandono y es susceptible a una notificación. Si lo dejan ahí más de 5 días, ya es susceptible a que lo retiremos de la vía pública, ¿no? Bien, pues ya estamos llegando al final del programa Todos Somos Noticia. ¿Algún mensaje que quieras darle a la ciudadanía para que realmente pues sea paciente, ¿no? Cuando hay demasiado tráfico? ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendas para que la gente pues llegue a buen puerto y pues sin tanto enojo, ¿no? Al final del día, lo que se recomienda directamente sería ir con calma, ¿no? Es decir, tener el tiempo suficiente para yo salir de mi casa y ir de un punto A a un punto B con el tiempo suficiente, ¿no? Porque recordemos que es una ciudad en crecimiento, ¿no? Ya mencionamos la cantidad de vehículos que se tienen, más allá si sucede un percance, ¿sí? Entonces, todo manteniendo un tiempo considerable que yo pueda disponer de él para dar mi trayecto, eso es lo que se recomienda, porque luego cuando me voy 5 para las 8 o para las 7, voy súper rápido y ahí es cuando suceden los siniestros viales, uno mismo conductor se altera, ¿sí? Entonces no son las condiciones idóneas para ir manejando, ¿no? Más allá que también pues se dejan a los niños o a los jóvenes en las escuelas, todo eso se recomienda tener el tiempo suficiente que cada quien considere, ¿no? Porque generalmente tenemos nuestra ruta cada quien marcada, ¿no? Y ya sabemos cuánto nos tardamos o no. Aunado a eso, a tener el tiempo suficiente, pues lo mismas recomendaciones, ¿no? Hacer pues el respeto a las señales de tránsito, ¿no? Si veo yo que el semáforo ya está en rojo, pararme. Más allá de que ya se encuentre saturada la vialidad, por ejemplo, hablando en forjadores, respetarlo, porque si no, el problema lo voy incrementando de manera exponencial, ¿no? Demasiado, y yo como conductor no me doy cuenta, ¿no? Porque yo quiero pasar primero. Entonces hay que respetar también las vías de comunicación. Vuelvo a comentar, ¿no? Hemos tenido estudios de tiempos de recorrido y la sincronización de los semáforos es la adecuada, ¿no? Pues bien, agradecerle al ingeniero Ignacio Figueroa Ojeda, director de movilidad, que haya aceptado la invitación a su programa Todos Somos Noticias. Recuerde que estamos todos los miércoles a las 9 de la noche. Lo esperamos la próxima semana. Cuídese mucho. Bonita noche. Hasta pronto. Todos Somos Noticia, periodismo con responsabilidad social. Los esperamos en la próxima emisión.